Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo han estado? Judy, hola, ¿cómo estás? Judy, how are you? Thank you for Hola. joining us. Okay, you're learning more Spanish, more Spanish words in Spanish, right? Oh, it's never learning the words, it's the speaking that's the problem. Ah, ok, ok. Dice Judy que el problema es más difícil como hablar, pero sí es verdad, el español es más complejo que el inglés, pero bueno, Judy ahí está también aprendiendo bastante. Espero, gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos que hayan tenido un excelente comienzo de año. Aquí estamos en nuestra primera capacitación virtual. El mes pasado, en diciembre, no lo hicimos, obviamente por las fechas. Estaba pues la mayoría de la gente pues paseando, estaba como en otro tema. Por eso precisamente hicimos esta grabación, esta capacitación a mediados de enero. Vamos a hacer la próxima, de una vez les anticipamos, la próxima va a ser dentro de 1, 2, 3 semanas, el jueves 7 de febrero. Y sería excelente de entrada que nos compartieran qué temáticas quisieran que tocáramos. Recuerden, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Allí pueden entonces también mirar todas las grabaciones de las capacitaciones que hemos hecho anteriormente. Y qué temas de pronto les gustaría que tocáramos en el próximo webinario o capacitación virtual gratuita, el próximo jueves 7 de febrero a las 7:30 hora Bogotá. Entonces, les damos la bienvenida a nuestra capacitación comprendiendo los fundamentales y su implicación en los precios del café. Bien interesante, son datos que escuchamos mucho hablar de inventarios, interés abierto, especuladores, por ejemplo, las posiciones, pero ¿qué hay detrás de esos datos? ¿Qué hay detrás de esas estadísticas? ¿Cómo darle una lectura realmente apropiada en el entorno? Y tenemos nada más y nada menos que Judith Gaines, que en mi opinión es la mejor analista fundamental del mercado de café. De hecho, es muy reconocida no solamente analizando estas estadísticas, sino interpretándolas en un contexto donde yo muchas veces me quedo asombrado cómo le da una interpretación muchas veces diferente a la mayoría de los analistas y es impresionante la manera como puede, digamos, como interpretar estos datos y su implicación en los precios del mercado de café. Entonces, bueno, ya para ustedes que nos conocen, muchos nos conocen y en la invitación estaba nuestra presentación. Judith Gaines, como les digo, es analista fundamental con 35 años de experiencia en el mercado, no solamente café, sino en los 5 tropicales, que es café, cacao, algodón y azúcar y jugo de naranja. Y yo llevo 15 años de experiencia como analista técnico y gestor de fondos de inversión. Digamos, para no alargarnos mucho, pues en nuestro sitio web está, pues, pueden escuchar pues, o aprender un poco más, digamos, como nuestra trayectoria. Pero el propósito es que estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos añadirles valor. Queremos compartirles todos estos conocimientos de mercados financieros que hemos adquirido en nuestros 50 años ya de experiencia conjunta. Hemos visto en toda esta trayectoria cómo este conocimiento puede transformarse en valor para ustedes, los comerciantes, productores, exportadores, importadores de café, cómo pueden mejorar y proteger su negocio, la rentabilidad de su negocio, incorporando no solamente estos conocimientos de análisis, sino también estas herramientas de cobertura. Entonces, estamos aquí y en este seminario estamos aquí, nuestro compromiso es en esta hora que vamos a estar, obviamente no podemos, digamos, como compartir todo el conocimiento, pero sí vamos a añadirles valor para que nuestro compromiso es que cuando termine este seminario, por lo menos van a decir, hoy aprendí algo nuevo y bien interesante. Y, Judy, you want to say something to begin? Well, I mean, one of the things that we're trying to work on is building a foundation because many times, as we've said before, there's some terminology or concepts in the market that are misunderstood and it leads to sometimes even problems in interpreting market actions
And what we're trying to do is clarify most of these issues and then provide a solid foundation for you to continue to learn from. And that's really our goals here with these webinars and the work that we're collaborating on. And I hope that everyone finds it useful. Ok, dice Judy que nuestro propósito es crear como una base sólida, como comprender los fundamentos de todo esto, poderles dar la, digamos, como la correcta interpretación de estos datos, porque es una información que muchas veces es mal interpretada y obviamente, digamos que se presta para la creación de muchas falsas creencias en cuanto al mercado. Incluso se habla mucho, vamos a hablar también una palabra que es muy, ya yo creo que ya más allá de estigmatizada, yo diría satanizada, que es la palabra especuladores, las posiciones de los especuladores, pero vamos a ir más allá, por ejemplo, y también las posiciones de los comerciales, porque es nuestro propósito, es la base de nuestra colaboración, proveerles este conocimiento para digamos, como para mejorar obviamente el desempeño de sus negocios y darles la tranquilidad. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hablar, digamos, principalmente estos tres temas. Vamos a hablar lo que es temas importantes como el interés abierto, qué lectura nos da acerca del mercado, cómo leer apropiadamente los inventarios del café, cómo implementar una cultura de gestión de riesgos en cualquier negocio cafetero. So, Judy, you want to start for which statistics about, for example, open interest or what Yep. do you That's want? Fine. Okay. Okay, so when we're looking at open interest, let's talk about even the basic definition and the difference between open interest and volume. Volume. Okay, vamos a hablar, let's me translate. Okay. So I don't miss anything. Okay. Okay, vamos a comenzar primero con las definiciones y la diferencia de lo que es el interés abierto y el volumen. So volume is very simple. It's very straightforward. It's the number of contracts that have traded through the course of the day. And through each minute, you can see the volume increasing. It's real time. And you have the volume represented for each contract month and then the total for all contract months. Ok, el volumen es muy simple. Es solamente el total de contratos de futuros que se han negociado en el día. Esto siempre va creciendo. Se puede medir también en todos los vencimientos de futuros, es decir, todo marzo, mayo, julio, septiembre, diciembre. Y al final del mes, al final del día, se puede calcular el volumen de todos los contratos que se han negociado en el día, y esto se puede medir tanto diario como semanal como mensualmente. And volume basically gives you an indication of how active the market is on a particular day. Y volumen es prácticamente una indicación de qué tan activo está el mercado en un día en particular. Open interest is different than volume in that open interest represents the activity for the course of the day, and at the end of the day, of the trading day, the session, how many contracts are left outstanding? How many are left open? And did that number increase or decrease through the course of the day's total activity? And the open interest is reported the following morning. Ok, el interés abierto es diferente y nos da una lectura diferente porque nos muestra al final del día cuántos contratos de futuros hay abiertos. Recordemos que cuando se abre un contrato de futuros, o sea, es decir, siempre tiene que haber un comprador y siempre tiene que haber un vendedor. Un comprador puede estar abriendo, cerrando una posición y lo mismo para el vendedor. Entonces, eso nos da una lectura de, al final del día, qué número de contratos hay abiertos y sobre todo, si esta cantidad está aumentando o está disminuyendo. So similar to volume, you can track the open interest. It's released. Numbers are given for every contract month
as well as the total for all months. Excuse me, Judy, I didn't hear you. Can you repeat that again, please? So similar to volume, the open interest figures are given for each individual contract and then also the total for all months. Ok, igualmente como el volumen, también el interés abierto se puede leer individual para cada contrato de futuros, es decir, para cada vencimiento, o para el total de todos los contratos de futuros, es decir, de todos los vencimientos. So then you have to say, okay, why is this important to follow this in terms of how many contracts are outstanding at the end of the day and even the changes in open interest from one contract month to another. So Okay. the first thing... Okay. Entonces tú te estarías preguntando ahorita por qué debo yo leer o qué me aporta a mí el conocer esta información si este interés abierto o el número de contratos que están abiertos está aumentando o está disminuyendo. So the first thing is the open interest is a measure of how liquid is the market, how active is each contract month. And most commercials and speculators are going to try and stay clustered towards the nearby contracts where the open interest is typically the greatest. Ok, el interés abierto nos habla mucho sobre la liquidez de un contrato, de los futuros de un commodity, y tanto los comerciales como es decir, los coberturistas y los especuladores, que son los dos principales tipos de participantes en el mercado, tienden a estar más activos en el contrato de futuros de vencimiento más cercano. And then obviously as we get closer to the delivery period and the expiration of the contract, you're going to see the open interest decline in the nearby month and increase in the more deferred position, in the second position or the third position, as these positions are rolled into a later date. Ok, y muy importante, y es que a medida que se aproxima el vencimiento de un contrato de futuros, el interés abierto empieza a decrecer en ese contrato de futuros y empieza a incrementar en los futuros, en los contratos de futuros de vencimientos más lejanos. But on any given day, there's 4 different possibilities of what could happen between the market and the relationship to open interest. Ok, en cada día hay 4 posibilidades que pueden suceder en cuanto al cambio de precios y el cambio en el interés abierto. And this goes to the importance of understanding changes in the open interest and obviously looking at changes in market sentiment and who's buying and who's selling and to what degree. Ok, entonces eso nos da una lectura del cambio de interés abierto, o sea, la actividad, el aumento aumentar o disminuir el interés abierto, entonces de quiénes está comprando, por ejemplo, si el precio está subiendo, quién está comprando o si el precio está bajando, quién está vendiendo. Nos da una lectura más allá de la sola actividad de los precios y del volumen. So based on the definition, it's how many contracts are left outstanding at the close of business. Ok, entonces, por definición, es cuántos contratos están abiertos al final del día de negociación. Okay, so what happens if the market went up and open interest increased? So we have to think about what is that telling us? Ok, ¿qué pasa si el precio, por ejemplo, sube y el interés abierto también sube? ¿Qué nos está diciendo el mercado ahí? So if you have both open interest rising and prices going up, it means that there was more buyers than sellers. You have more contracts outstanding at the end of the day. And so that signifies that people were interested, more willing to buy than to sell, and it forced the market up. Entonces, si por ejemplo un día en específico el mercado sube, o sea, el precio sube
y el interés abierto también sube, significa que al final del día hay más posiciones, hay más contratos de futuros abiertos y quiere decir que hay un interés mayor en comprar, es algo que está haciendo, forzando el precio a comprar y es una lectura bien importante en el mercado. Okay, now, if the market had fallen and open interest went up, then it's the opposite. It shows that there was more interest in selling the market than there was in buying. So open interest increased, so there was more sellers while the price fell. Ok, al contrario, por ejemplo, si el precio cae y el interés abierto está subiendo, es decir, el número de contratos de futuros está aumentando, es porque hay un mayor interés en vender el mercado que en comprar. Es decir, es como nuevos cortos o nuevas posiciones cortos abriéndose, al contrario de lo que hablamos ahorita, es que serían nuevas posiciones en largo. And now let's look at another scenario where you had the open interest declining and the market was falling. Ok, entonces tenemos también el otro escenario donde el interés abierto está bajando, está cayendo y el mercado, el precio también está cayendo. So that would indicate that the buyers were exiting their positions. They were saying, enough, we want to stop having losses, the market's under pressure, let's close out these positions. We were betting the market was going up, but instead it's falling. We want to cut our losses. Ok, en este caso, por ejemplo, cuando el precio está cayendo y el interés abierto también está cayendo, nos está diciendo nos está dando la lectura de que el precio está cayendo porque hay más participantes que están saliendo del mercado, o sea, participantes que estaban con una posición compradora y están saliendo del mercado, muchas veces porque, por ejemplo, pueden estar aplicando sus stop loss o sus límites de pérdida, están cerrando posiciones que tenían compradoras abiertas. And it's the fourth scenario that really is most intriguing. Y el cuarto escenario, que en realidad es el más intrigante. Those are the days where the market has a tendency to have, on occasion, fairly large moves. And this scenario is when the market went up, but the open interest was declining. And I'll explain that also. Ok, entonces este cuarto escenario es cuando, por ejemplo, el mercado sube, tiene una subida de precios fuerte, pero el interés abierto está disminuyendo. O sea, la cantidad de contratos abiertos está disminuyendo y es una situación bien interesante que ya mismo les voy a explicar qué implica. So if the market was going up and open interest fell, it means that shorts, those who had sold the market, were caught on the wrong side. And the market was going up and they were basically having to close out their positions. So it was panic sometimes when you have a big move and you see the open interest fell. That means there was panic short covering, that the market was getting away from the sellers and they were afraid of either having margin calls or there was some change maybe in fundamentals. You would see this type of action on some major days if there was a major news event and the market had been falling originally and then something happened and the market reversed course and the shorts were forced to get out of their positions. That's the type move you see sometimes when the market had gone up and the open interest was falling. Ok, esta situación es bien interesante porque cuando el mercado, el precio está subiendo, pero el interés abierto está cayendo, nos está queriendo decir que esas compras se están dando no por interés de nuevas personas entrando al mercado, sino aquellos que estaban cortos o que estaban vendidos apostando a la baja, están saliendo del mercado, ya sea por una situación de pánico generada por alguna situación, digamos, alguna noticia o algún evento fundamental que está causando pánico en el mercado. Entonces, estos participantes que estaban
cortos, o sea, estaban vendidos apostándole a la baja del mercado, están saliendo, ya sea aplicando sus stop losses, limitando sus pérdidas, y es una situación que se presenta muy a menudo y es importante esta implicación porque no es lo mismo cuando el mercado está subiendo y es porque nuevos participantes están comprando porque están abriendo nuevas posiciones largas, entrando al mercado, que porque participantes que ya estaban cortos están cerrando sus posiciones. Some of the biggest market moves is when the market is going up and open interest is falling. Even say the 1997 bull market, you had market explode to the upside and the shorts were forced to cover their positions very rapidly, and it propels the market sharply higher. Okay, uno de los movimientos más fuertes al alza se han dado en el mercado de café precisamente cuando se da una cobertura de cortos de pánico, es decir, un cierre de posiciones de participantes que estaban vendidos y lo están cerrando por pánico. Y eso sucedió, por ejemplo, en el 1997, cuando el precio subió así de rápido y se dio principalmente por coberturas de cortos, o sea, cierres de posiciones de participantes que estaban apostándole a la baja al mercado y tuvieron que salir a cerrar sus posiciones, y estas movidas muchas veces son las que se dan cuando el mercado sube demasiado rápido. So an example, just even a few months ago, when coffee market raced basically 20 cents in a matter, what was it, a week and a half, 2 weeks, and you had the funds that were aggressively short the market, and they had been pressing on the market to the downside, lower and lower and lower, and suddenly the Brazilian real turned, there were some other issues, and the market bolted higher, and that was really a short covering rally. Por ejemplo, es muy importante, hace 2 meses, inclusive otro ejemplo, cuando el precio subió casi 30 centavos, en ese momento habían muchos participantes cortos en el mercado, o sea, muchos participantes que estaban apostándole a posteriores caídas en el precio. Y en ese momento empezaron a suceder condiciones como, por ejemplo, el real brasileño empezó a subir. Eso también empezó a causar que muchos participantes estuvieran cerrando sus posiciones cortas, o sea, sus posiciones bajistas, y por eso esta subida, y la vemos aquí, de precio se acompañó con una caída en el interés abierto. Entonces aquí nos dice que esta subida de hace 2 meses fue principalmente por cierre de posiciones que estaban cortas en el mercado. Now, when we're talking about the open interest in total, it's very important to also understand how is the open interest broken down between the positions. How much is held by speculators? How much is held by commercials? Ok, cuando hablamos también del interés abierto, es muy importante diferenciar entre, bueno, cuántas de estas posiciones que están abiertas son mantenidas por especuladores y cuántas son mantenidas por coberturistas o también conocidos como comerciales. And that's what the Commodity Futures Trading Commission, the CFTC report, shows us when it's released on Friday afternoons, of course, when the U.S. government isn't shut down. Ok, y esto es algo que nos muestra la CFTC. Recordemos que la CFTC es la Comisión de Negociación de Futuros de los Estados Unidos, que es una agencia del gobierno que reporta cada viernes los cambios en el interés abierto, pero también los desglosa de en cuánto de estas posiciones son de especuladores y cuántas de estas posiciones son de comerciales o coberturistas. Pero obviamente, pues por el cierre del gobierno en las últimas semanas no se ha publicado este reporte. And so the report is very closely watched because it gives details on who's holding the positions and what are the movements between the trade and speculators. And typically they're on the opposite side. Okay, este reporte es muy importante porque nos muestra las posiciones que están abiertas tanto de los especuladores como de los coberturistas o comerciales, y muchas veces estas están en los lados opuestos, y esto se puede ver precisamente en estos gráficos. Esta es la posición de los comerciales
y esta es la posición de los coberturistas, de los especuladores. And the reason why you see that is because the speculators are providing liquidity for the commercial players to put on their hedges. Okay, muy importante, y es que aquí en este gráfico, por ejemplo, vemos como esta línea café es el precio del café en términos de centavos de dólar por libra contra este eje de la izquierda, y esta línea verde nos da la posición total de los especuladores, que es como veíamos ahorita en el open interest, en el interés abierto, como veíamos en el interés abierto, qué pena, espera un momento. Ok, en el interés abierto veíamos algunos participantes que se quedaron fuera de la entrada, fuera del seminario. Bueno, igual estamos grabando la presentación para que la puedan repetir, entonces se la vamos a estar enviando. Como habíamos hablado aquí, la lectura del interés abierto, nos hablaba aquí esta línea verde, de pronto no aclaré esa parte, y es que esta línea verde nos da el número de contratos abiertos, de contratos de futuros en lotes. Entonces, este es el interés abierto. Y de esa misma manera leemos la posición de los comerciales y de los especuladores. Entonces, aquí vemos cómo los especuladores, como decía Judy, proveen liquidez, por ejemplo, en niveles altos, acumulan posiciones compradoras cuando el precio está en niveles extremos altos, y de esa manera le proveen liquidez a los comerciales, es decir, a los coberturistas para que hagan sus coberturas. Por ejemplo, en este mismo caso, en esta misma alza, por ejemplo, el 2016, vemos cómo los comerciales, los coberturistas hicieron sus ventas en corto, o sea, hicieron sus coberturas, sus ventas a futuro. Entonces, de esa manera, los especuladores digamos, proporcionan esa facilidad para que los coberturistas, o sea, ustedes los comerciales, hagan sus coberturas. So one of the things that we saw this year was that the commercial positions were an absolute record. So a lot of people were focusing on the side of speculators were heavily short the market and just pressing it and blamed for hammering the market. But at the same time, that was supporting a very, very large commercial long hedge position. Ok, muy importante también, por ejemplo, aquí en esta última, digamos como en estos últimos meses, cuando los especuladores estaban en posición extrema, récord vendidos, que fue una noticia muy, muy comentada, que inclusive se les culpó también de ser quienes tenían el precio muy presionado a la baja, pero otra parte, digamos, como de la noticia que no se le dio tanta, digamos, como tanta luz, pero es igual de importante, y es que en esta misma situación, cuando el precio estuvo tan caído y los especuladores tan vendidos, eso se acompañó de una posición extremo larga, es decir, extremo compradora para los coberturistas. Es decir, en esta caída, los especuladores a la hora que vendían, le daban esa liquidez para que los comerciales, o sea, los coberturistas largos, hicieran sus compras, en este caso, por ejemplo, los tostadores, pero también esto mismo ha proporcionado, los mismos especuladores, como decíamos ahorita, han proporcionado la oportunidad para que los que están al otro lado, es decir, los productores, también hagan sus ventas a futuro. Entonces no es que estén parcializados hacia un lado, sino para ambos, y le dan la oportunidad tanto a productores como a tostadores. And the huge commercial long position was actually hedged against all the large physical selling that was being done earlier, or I should say late last year. Sorry, can you repeat again, please? So in terms of the hedged position, so when you have very, very heavy volumes of selling by the commercials, when there's a lot of physical coffee being sold, then the opposite position taken is the long hedge. Ah, ok, claro. Cuando tú ves una posición corta, o sea, de los comerciales muy corta, quiere decir que hay muchos comerciales, muchos coberturistas vendidos. Esto se da, por ejemplo,
productores. Ustedes los productores pueden vender a futuro su café y a la medida que van haciendo sus ventas a futuros, se van, digamos, como reflejando estas posiciones en el total de la posición comercial neta. Y es lo opuesto, y esto generalmente se da pues en picos altos del mercado, y es lo opuesto a cuando el mercado está en picos bajos y hay una posición neta larga, que es cuando están cubriendo los otros comerciales, que son los que necesitan comprar su materia prima. So at the time, everyone was sort of blaming the speculators for the market coming under extreme pressure. Was it really the speculators or was it the heavy physical sales in the cash market? Bueno, otra razón también, por ejemplo, cuando el mercado cayó estos últimos meses, mucha gente estaba culpando a los especuladores porque estaban haciendo ventas, pero había otro lado también y era que habían muchos comerciales, muchos, por ejemplo, productores o comerciantes de café que estaban vendiendo también mucho café. Entonces, eso también, digamos, es el otro lado de la historia que también presionó los precios a la baja, es decir, las ventas de café físico. So that's why it's important to understand the changes in the open interest. And sometimes it's very subtle and sometimes it's much more direct, and how it impacts the market movements. Ok, entonces por eso es que es muy importante leer y entender las fluctuaciones y los movimientos del interés abierto, porque eso nos puede dar muchas luces a la hora de interpretar qué es lo que está pasando en los precios, por qué los precios están subiendo, por qué los precios están bajando, qué están pasando y qué implicación tiene también en el precio futuro. So it's like opening a window and having some insight into the psychology of the market participants. Okay, entonces de esta manera eso nos da, digamos, como un conocimiento, una sabiduría sobre la psicología de los participantes del mercado. Recordemos que son cientos de miles de participantes que están comprando y vendiendo café a futuro. Entonces esto nos da cierta, digamos, como conocimiento ya más especializado de qué es lo que está pasando con el mercado y de no limitarnos solamente a ver cómo fluctúan los precios. Okay. Is there anything else you wanted to add? Okay, por ejemplo, yes, I wanted to explain some recent changes in the like market bottoms or tops. Por ejemplo, algunas, digamos que las aplicaciones prácticas que tiene esta lectura del interés abierto, recordemos esta línea verde, es el número de contratos abiertos y se lee contra este eje a la derecha. Aquí, por ejemplo, vemos como alcanzó un máximo de casi 400.000 contratos de futuros abiertos. Cada contrato de futuros, recordemos, son 37.500 libras de café verde. Entonces, esta es la parte también, digamos, como donde podemos darle esa lectura al mercado. Por ejemplo, aquí en esta caída de precio, a finales del 2013, el interés abierto venía aumentando hasta cierto punto, pero al final, voy a darle un poquito de zoom, al final de la caída, el interés abierto empezó a caer. Entonces, esto nos dice que muchos participantes ya estaban cerrando posiciones compradoras. Entonces, eso también nos da una lectura de que ese movimiento puede ser más momentáneo que duradero. Y miremos que en ese momento se hace, pues, digamos que auguró un rebote en los precios. Esto fue en el 2013, principios del 2014. Luego esta subida se acompañó de interés abierto cayendo. Entonces, esto nos dice todavía que probablemente todavía no era un movimiento duradero, pero cuando ya empezó el interés abierto a subir en ese punto, es decir, el precio ya a partir de ese punto siguió subiendo y el interés abierto subió, entonces los precios ya empezaron a tener un movimiento mucho más duradero. Y en cambio, por ejemplo, aquí en esta subida, por ejemplo, en el 2014, que el precio siguió subiendo, esto fue casi 30, 40 centavos, se acompañó de un interés abierto cayendo. Entonces esto nos dice que aquí, por ejemplo, esta subida se dio más por cierre de posiciones cortas que de nuevos largos, o sea, nuevos compradores. Entonces esta es la gran diferencia, por ejemplo, aquí en esta subida se dio por nuevos compradores y miren que el movimiento fue duradero, mientras que en esta subida se dio más con interés abierto cayendo por cierre de posiciones cortas, como decía Judy ahorita, de pronto en pánico,
y entonces cuando ya terminan de cerrar esas posiciones cortas, el mercado ya vuelve y reanuda, digamos, o cambia de tendencia. Entonces, eso nos dice, nos da una lectura. Nosotros muchas veces nos limitamos a ver solamente el precio, pero aquí nos da una lectura de qué está pasando en el precio. Por ejemplo, algo más, ejemplos más recientes. Por ejemplo, en el 2017, cuando el precio venía cayendo desde 1.75 aproximadamente hasta 1.16 a mediados del 2017, que el precio subió, recuerdan ustedes que fue una subida de creo que unos 25, 30 centavos aproximadamente hasta principios de agosto. Entonces esa subida se dio acompañada de un interés abierto cayendo. Entonces eso nos dio una lectura, como decía Judy ahorita, que muy probablemente esta subida se dio por pánico y cierre de posiciones vendedoras. Entonces cuando estos vendedores terminan de cerrar sus posiciones, ¿y cómo las cierran? Comprando. Entonces terminan de cerrar sus posiciones, nuevamente el mercado vuelve y retoma la tendencia a la baja. Entonces esto, por ejemplo, el leer, darle esa lectura al mercado, esta subida de precios con un interés abierto a la baja, primero nos da no la certeza. Recordemos que no hay forma de leer con certeza lo que va a pasar, pero sí por lo menos un escenario con bastante altas probabilidades de ocurrencia que nos puede decir, por ejemplo, también a los productores quienes tienen una exposición al riesgo a la baja en su materia prima, como para hacer sus coberturas y no solamente para proteger sus riesgos, sino para saber cómo las hacen, que eso es algo muy importante porque hay maneras de hacerla con fijación de precios directa o indirecta, que fue lo que hablamos en la anterior presentación de noviembre, que está colgada, como le repito, en nuestro canal de YouTube, Café Trading Advisors and Judith Gaines. Ahí está, muy importante que la miren porque ahí es donde hablábamos también. Bueno, siempre vamos a hacer nuestras protecciones de precio, pero ¿cuándo hacemos fijación directa y cuándo hacemos fijación indirecta? Fijación indirecta, recordemos que es con seguros de precio. Y al comprar seguros de precio, estamos pagando una prima, nos protegemos contra un movimiento adverso, pero nos permite que si el precio se mueve a nuestro favor, participemos de nuevas ganancias. Entonces, ese tipo de análisis también nos ayuda a saber cuándo hacemos una cobertura directa o cuándo hacemos una cobertura indirecta. Y esto obviamente es algo que nosotros proporcionamos, esta lectura de estos indicadores en nuestro servicio de análisis de mercado de acompañamiento semanal, donde les damos ustedes no tienen que, digamos, volverse expertos en esto, pero digamos que les enseñamos, ya ustedes hoy tienen un conocimiento que seguramente antes no tenían y ya pueden leer, darle otras lecturas al mercado, y esto lo que hacemos es precisamente en nuestros análisis para que tengan una, digamos, como una noción mucho más profunda y más especializada de lo que está pasando, y obviamente también les ayudamos a hacer sus coberturas, los capacitamos. Es muy interesante esta parte del interés abierto. Okay, Judy. So, okay, we can move on some statistics, fundamental, like inventories, production. Sure. Okay, maybe just a brief introduction about fundamental analysis. What is your specialty? So fundamental analysis considers all the factors from supply, demand, weather, politics, currency movement, interest rates, warehouse stocks, and any expectation of something that could influence market prices, including the prices of other commodities. Certainly the weather is a big factor, the disease, you name it, it's fundamentals. And so what I do is I look at everything, and it becomes this big melting pot of how much is each component going to move the market. Ok, el análisis fundamental lo que hace es analizar las estadísticas del mercado que tienen que ver directamente con la oferta y la demanda de esa materia prima. Eso puede ser, por ejemplo, inventarios, producción, clima. Clima es algo muy importante. Lo que veíamos ahorita de las posiciones de fondos, interés abierto. Hay muchas estadísticas, entonces lo que hace Judy es precisamente mirar todas estas estadísticas, interpretarlas y
cuál puede ser su posible implicación en los precios. Y también inclusive otras estadísticas son movimientos, por ejemplo, como tasas de interés en los países, el movimiento de las monedas, inclusive el precio de estos commodities. Entonces, eso es la especialidad de Judy, de estudiar estas estadísticas y con base en ellas tener un pronóstico de los precios o de la posible movimiento futuro del mercado sin hablar, obviamente, reiteramos, certeza, sino, digamos, el posible movimiento con mayor probabilidad de ocurrencia en el futuro en el mercado de café. So the tricky part of fundamental analysis is understanding the impact something might have on the market, because you could have some bullish news that you would think the market should go up by, but there could be something else that is pressuring the market instead. Ok, digamos que la parte más clave del análisis fundamental es darle un contexto adecuado a las estadísticas, porque algunas veces podemos ver o leer algunas estadísticas que parecieran alcistas para el precio, pero en realidad no lo son, y es porque falta colocar esta estadística en un contexto adecuado de lo que está pasando en el mercado. So the market is extremely efficient at absorbing all this information and processing it and determining whether the market should go up or down. Okay. El mercado es de por sí muy eficiente a la hora de absorber todas estas estadísticas, todos estos datos y definir si va a ir arriba o va a ir abajo en los precios. And sometimes it might look like the market is ignoring the fundamentals or doing the opposite of what one might think. But the reality is the market is pretty good about determining the price. And there's some people who think when the price is as depressed as it is, they might not like it. And they might say the market's broken. And how could the price be so low? But, well. Okay. Go on. Yeah. Ok, muchas veces, por ejemplo, el mercado pareciera como si estuviera ignorando algunas estadísticas o los fundamentales del mercado, como si estuviera haciendo algo erróneo a lo que debería ser, pero en realidad el mercado es muy bueno en determinar el precio y es entendible que algunos, los participantes, por ejemplo, ahorita muchos productores, obviamente no están satisfechos con estos precios tan bajos, entonces uno podría llegar a pensar como productor que el mercado está roto, o sea, que es disfuncional y que los precios no se adecúan en realidad a la realidad del mercado y que hay algo que está ignorando el mercado, algo fundamental que puede estar ignorando. I mean, I've been covering the market now for 36 years, and my experience is, in the end, the market's always right. Yo he analizado este mercado ya por 36 años y en realidad mi conclusión personal es que el mercado siempre está en lo correcto. And so it's the analyst's job to figure out the direction, but also the timing of a move. So if I'm thinking ahead as to what's next year's Brazil crop, when does that start to influence the market? Ok, mi trabajo como analista de mercado, que es ser muy imparcial también, es, aparte de determinar cuál es la dirección más probable del mercado en el futuro, también determinar en qué momento puede pasar. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de la producción en Brasil del año entrante, suponiendo que la implicación sea alcista en los precios, ¿en qué momento eso puede empezar a reflejarse en los precios con mayor probabilidad? And I think one important thing to note is that the market is really going to look towards pricing for the most efficient suppliers. And this is true for coffee, but it's also true for any commodity.
Can you repeat the first part? The market is The focusing on the market most is always efficient. going to be efficient Okay. in looking at pricing relative to the most efficient producers. Ok, que el mercado es muy eficiente en cuanto a determinar el precio de acuerdo a los productores más eficientes. And it's unfortunate for producers whose costs might be higher and don't have the same economies of scale, but the market is going to always gravitate towards the most efficient in terms of its price. Ok, y es muy importante también para algunos participantes, por ejemplo, que no tengan un sistema de costos tan eficiente como como los participantes que tienen una mayor eficiencia, pero el mercado casi siempre, en la mayoría del tiempo, está gravitando sobre los productores más eficientes, y no solamente en el café, sino en todos los commodities, las materias primas que se producen en el mundo. So I'm just looking here. The numbers we're missing 2019. The dates are off. Yeah. Okay, that's better. When you look at production for Brazil, then what you could see is, well, no, back to the other slide. You had the Brazil production. Ok. The dates at the bottom, it's off by a year because we just had the 63 million bag crop was 2018-19 production. And next year's crop for 2019-20 is the off year in the production cycle. And CONAB came out with their number today and is looking at, on average, about 52.5 million bags. And they had this past year's crop at 61 million. So the numbers, the dates are off by 1 year on this chart. Ok, en este chart hay un pequeño error, pues está desactualizado, pues digamos que en las fechas, pero esta producción grande fue en el año pasado, de cuando el mercado se acercó a los 65 millones, y el año entrante, el próximo año, que es un año de vinalidad baja, se espera que sea de aproximadamente, de acuerdo al CONAB, de unos 53 millones, 53 million according to CONAB is the forecast, right? Well, they gave a range of 50.48 to 54.49. So on average, it's like 52 million for the crop that's growing on the tree now, 2019-20 production. Ok, el pronóstico de la CONAB está alrededor entre 50, 55 y 55 millones, entonces se utiliza, Judy, es un promedio de aproximadamente 52, 53 millones, que sería, de acuerdo a la CONAB en Brasil, la producción del próximo año, que sería un año de vinalidad baja. And so you're looking at this and you'd say, wow, that's going to be a big drop. And maybe the market should go up because of that. Ok, muy importante porque entonces uno podría pensar, es una gran caída en la producción y entonces el mercado debería subir, el precio del mercado debería subir. But I don't think so. Pero yo no estoy tan segura de eso. So the reality is that the Brazilian crop agency is typically way too low on their numbers compared to private estimates and the USDA. Ok, y es que primero que todo, la CONAB, los números de la CONAB generalmente son muy por debajo de la USDA, que es la otra agencia de pronóstico de los Estados Unidos. So for example, for the crop that was harvested this past year, CONAB is at 61 and the USDA is at 63.4. Por ejemplo, la cosecha del año pasado, la CONAB estaba en 61 millones de sacos y la USDA estaba en 63.4 millones de sacos. And now for the crop that's on the trees, CONAB on average is saying 52.5 million, but private estimates
I'd pencil in a crop of 56, 57 million, maybe as much as 58 million. Ok, pero para el próximo año, por ejemplo, la CONAB pronostica aproximadamente 52.6 millones de sacos para la cosecha que está ahorita en los árboles, pero algunos pronósticos privados hablan de 56, 57, incluso posibles 58 millones de sacos de café producidos en Brasil. And even if you use CONAB's figure at the higher end of 54 million, and you consider that there was excess supply from this year, there is going to be plentiful supply next year. Ok, y por ejemplo, si podría haber una baja en la producción este año, el próximo año de vinalidad baja, eso también podría hacer que el siguiente año haya un exceso de producción. And there's some talk of some dry weather in Brazil, in some of the northern areas, but they have irrigation. Ok, por ejemplo, ahorita hay algo de sequía en áreas de Brasil, pero ahí también recordemos que hay irrigación. And so the chance of some major loss to this crop between now and harvesting is probably pretty small. Entonces, es importante tener en cuenta que las probabilidades de que haya una pérdida muy grande entre ese momento y el momento de la recolección de la cosecha, la realidad es que no son muchas las probabilidades por lo menos de una pérdida muy grande en producción en Brasil. So the market's still going to be faced with a heavy onslaught of supplies coming out of Brazil. Entonces, igual el mercado muy probablemente, aún así es probable que esté con bastantes ofertas o una bastante oferta de café desde Brasil. So I don't see any alleviation in large supplies for this year or the next year. Ok, entonces yo la verdad no creería, por ejemplo, que haya una disminución de exceso de oferta entre este y el próximo año, al menos no por ahora. And you could see on a global basis how much production has jumped this season. Y pueden ver, por ejemplo, ya a nivel global cuánto ha aumentado la producción este año, que es producción récord. And this increase in production is largely in response to the strong prices that we had 2-3 years ago. Y está muy importante, este incremento en la producción este año pasado se debe principalmente al incremento de precios hace 2 años. Muy importante tener en cuenta qué causó también este incremento en la producción, qué es lo que tienen los precios tan deprimidos. So every time you have a period of relatively strong prices, then several years later, you're going to have a big jump in production. Entonces, cada vez que vemos un tiempo de altos precios o de un brinco en los precios de café con respecto a lo que venían, 2 años después, aproximadamente unos años después, se ve un aumento en la producción. And so the price needs to fall to basically put the brakes on further increases in production and oversupply. Y entonces el mismo precio tiene que caer para frenar ese aumento en la producción, que es precisamente lo que está pasando ahora. Con estos bajos precios, creo que muy pocos productores están queriendo aumentar producción, al contrario, muchos ustedes quieren, con los productores que nos están escuchando, antes es reducir producción. Entonces el mismo precio tiene que caer para frenar ese aumento en la producción de café y regularla. Okay. You want to go next slide? Okay, inventories, green coffee. Okay. Yep. So one of the things that the market looks at is certainly the production numbers, but then also how much coffee is in stock. And consumer stock levels are very important to follow. And so what we see here is that for the year that just ended, we finished with stocks in the United States
at about 500,000 bags less than the prior year. Ok, y es otra estadística que se mira mucho, también muy importante, de los inventarios, es decir, cuánto café hay, especialmente una buena lectura de los inventarios es en los Estados Unidos, uno de los principales consumidores a nivel global, es cuánto café hay en inventarios. Entonces vemos que el año pasado eh, terminó apenas casi 500,000 de sacos por debajo del año anterior. But the drop in stocks isn't enough to be concerning because we have such a large supply coming in for this season. Pero la caída en inventarios no es por lo menos por ahora, no es lo suficientemente grande como para considerar que vaya a haber un déficit de café o generar una situación de temor de disponibilidad de café a nivel global. And in fact, the December stock numbers that were released this week by the Green Coffee Association showed that stocks in December over November increased by about 51,000 bags, whereas last December stocks fell by about 150,000. Ok, y por ejemplo, este diciembre pasado, la Green Coffee Association, que es la agencia que publica estos inventarios de café verde en los Estados Unidos, publicó que los inventarios subieron 51,000 sacos de café, cuando en diciembre del año pasado estos inventarios aumentaron casi 150,000, se redujeron en 150,000 sacos de café. So just pointing out something, for those that remember the 1997 bull market, you could see here how low stocks were in the U.S. at that time. And that's what helped to propel the coffee market to over $3 per pound. Por ejemplo, In stocks in the United States. Por ejemplo, una de las situaciones que generó el aumento de precios tan fuerte en el año 97 es el bajo nivel de inventarios que había en ese momento, que es lo que impulsó esa subida de precios tan fuerte por encima incluso de los $3 por libra. Miren la diferencia de los inventarios en ese momento versus cuántos inventarios de café hay en este momento en los Estados Unidos. Es muy importante también tener eso en cuenta en cuanto a la posible implicación de los precios. And you could see that we have far more supply now than we did at the start of the decade, when Colombia had production difficulties and stocks were drawn down. And we also had some issues then that were in some other countries. And so consumer inventories had declined, and then spent most of this past decade basically increasing. Ok, y por ejemplo, esta última década también es bien importante tener en cuenta la diferencia de hace más de una década, que habían algunos problemas. Por ejemplo, los inventarios estaban más bajitos, países productores como Colombia tenían algunas reducciones en la producción. En cambio ahora, una década después, esos mismos problemas, por lo menos en cuanto a la producción, nos están dando. Entonces vemos que ha habido una fuerte producción y todavía los inventarios están relativamente gruesos. And for the market, in terms of its sensitivity to these numbers, typically when stocks fall under 5 million, you tend to have what's considered a tight situation in the United States, and tends to force prices up. But now sitting at over 6 million, it's not really a level to be concerned about. Bueno, un nivel muy importante a tener en mente es el nivel de 5 millones de inventarios, 5 millones de sacos en inventarios. Ya cuando el mercado, los inventarios caigan de ese nivel, ya eso empieza a ser, digamos, por lo menos el mercado empieza a tener más, posiblemente preocupación en cuanto al nivel de inventarios, pero mientras estén por encima de 5 y sobre todo ahorita por los lados de 6 millones de sacos, es un mercado que está bien abastecido y digamos que es difícil que haya por lo menos un temor en cuanto a la disponibilidad de café en los Estados Unidos. Okay.
Ok, bueno, esas entonces son, digamos, como las estadísticas más importantes. Muy importante también entender siempre el rol como coberturista, implementar este tipo de cultura de gestión de riesgos. Hay que diferenciar entre especulador y un coberturista. Hay que saber también que un especulador es una persona, pues, o una posición, pues, porque de hecho no necesariamente es que los especuladores sean, digamos, como por allá en un grupo y los coberturistas son otro, porque, por ejemplo, un coberturista puede ser especulador también. Entonces, es una posición, entonces más que digamos que entre grupos de personas es hablar de posiciones especulativas o posiciones de cobertura. Entonces, por ejemplo, una posición especulativa se diferencia principalmente porque es una posición que se toma en el mercado con la finalidad de tener una rentabilidad, una ganancia si el precio se mueve a su favor, con dispuestos obviamente a asumir un riesgo si el precio se mueve en contra. Entonces, ¿qué pasa? Muchos participantes del café físico, como productores, comercializadores, exportadores, que no tienen operaciones de cobertura, están expuestos al riesgo de precios. Entonces, si el precio, por ejemplo, un comercializador compra café y no tiene ninguna posición de cobertura que proteja ese café contra una caída de precios, entonces básicamente está en la misma posición de un especulador solamente que en físico, porque si el precio se mueve para arriba, por ejemplo, pues va a ganar, pero si el precio se mueve para abajo, va a perder, entonces tiene una exposición bajista en el riesgo. Entonces, básicamente es una posición especulativa solamente que en físico. Entonces, hay que saber eso, hay que empezar a implementar este programa de cultura de gestión de riesgos, que es lo que nosotros tanto los animamos, de verdad. No especular con su negocio físico, mantener siempre las coberturas. Es posible, como les digo, hacer una cobertura de precios, protegerse y aún así posiblemente ganar o participar de posibles ganancias si el precio se mueve a su favor. Esto se hace precisamente mediante las opciones que son seguros de precio y eso es básicamente lo que nosotros los capacitamos. Pero entonces es muy importante empezar a tener esta cultura, integrar este programa de cobertura a la corporación entera. No, lo hemos dicho muchas veces, esto no es algo interesante, esto es algo vital. No, así como es casi impensable que un productor mantenga su finca sin protegerse contra los riesgos de enfermedades o control de plagas, es también debería ser casi impensable que un productor maneje su finca sin tener un programa de cómo cubrir o protegerse contra el riesgo de precios. Y cuanto más también inclusive los comercializadores. Obviamente ustedes saben y han escuchado y nosotros también de muchas historias o pérdidas que se han generado que se pudieron haber evitado si se tiene un programa implementado de coberturas de riesgo de precio, así como se implementa un programa de coberturas de riesgo de enfermedades en una finca productora o un programa de protección de café, digamos, en cuanto cuando lo van a almacenar. Entonces, eso es lo que siempre apuntamos, que implementen esta cultura. Eso hasta, digamos, hasta este punto, queremos, pues ya nos quedamos cortos de tiempo. Esto es solamente, digamos, como una pequeña probada del pastel de todo lo que podemos, queremos y podemos darles. Y es básicamente, estas visiones de Judy es algo que damos en nuestros análisis de mercado cada semana, donde les proveemos el análisis de Judith, de todos los fundamentales, de cómo interpreta en su posible implicación en los precios, algo mucho más, digamos, como especializado, algo mucho más profundo y también incluido el análisis técnico, donde hacemos pronósticos de precio en el corto, mediano, largo plazo, tanto de los futuros de café en la bolsa de Nueva York como del dólar. Y quisiéramos de verdad que, digamos, disfruten de eso todas las semanas. Por lo pronto, creo que cumplimos nuestro compromiso al principio del seminario. Creo que hoy se van con un granito de arena más, con un conocimiento más, ojalá lo puedan utilizar. Los invitamos, tenemos mucho más conocimiento también en nuestras redes sociales, pero queremos sobre todo invitarlos a ir un paso más allá, que hagan una inversión en ustedes mismos, porque es muy importante, así como invierten en sus fincas, hagan esa inversión en capacitarse. Por eso, como les comentamos la capacitación pasada,
Nosotros ahorita tenemos unos paquetes de por sí unos valores estándar que son muy por debajo de lo que en realidad se cobra por ellos, que lo que Judy cobra por ellos, por ejemplo, se ha cobrado en otros continentes, pero queremos es porque queremos de verdad poner nuestro grano de arena en ustedes. Y, por ejemplo, tenemos el paquete tanto de entrenamiento intensivo, incluido análisis de mercado con acompañamiento o solamente el paquete de análisis de mercado con acompañamiento. Entonces, el paquete completo de los 3 productos, como pueden ver en nuestro sitio web, tienen un valor del entrenamiento intensivo de 4.689.000 pesos, más el análisis semanal, más el acompañamiento personalizado. Eso sería un total de 15.600.000 o casi $6.000. De por sí ya tiene un paquete especial, el paquete especial tiene un precio de 9.800.000 o $3.700, pero por última vez, digamos, hasta el 31 de enero vamos a mantenerles esos precios, que la promoción que les habíamos dado el año entrante. Ya luego sí vamos a darles nuevamente, sí, en los próximos webinarios una promoción, pero ya no vamos a poder mantener el mismo total, o sea, esa promoción tan baja. Entonces vamos a darles nuevamente hasta el 31 de enero estos precios, es todo este paquete por 4.900.000 pesos o $1.859 con 16 horas de entrenamiento más el análisis de mercado semanal donde reciben el análisis fundamental de Judith más el análisis técnico mío más el acompañamiento en el que les ayudamos, o sea, pueden contar con nosotros, nos pueden hacer preguntas en cuanto no solamente la opinión del mercado, sino una estrategia que piensen realizar, si dejarte café en depósito, si cubrirlos, cómo cubrirse con futuros opciones, ese acompañamiento, o este mismo paquete, todo igual, pero con 8 horas de entrenamiento ya más básico. 3.250.000 pesos, $1.229 la inversión, muy, digamos, es una ganga en realidad a comparación. Yo sé que es una cantidad importante, sobre todo ahorita, pero es el valor que se les da, el valor versus, o sea, lo que pueden hacer, lo que se les entrega, es un valor mucho más grande de la inversión que están realizando, entonces es algo con lo que prácticamente van a tener una ganancia importante. O la otra promoción es solamente el paquete por todo el año. Recordemos, esto es todo el año, de análisis de mercado más acompañamiento más capacitación. O el otro es el análisis semanal y acompañamiento, solamente esos 2 productos, pero por todo el año también. Esto es un gangazo, como decimos acá. El análisis semanal, pueden ver, tiene un costo de un valor estándar de 7.2.689.000, que de por sí ya es mucho más bajo que lo que cobramos, por ejemplo, en otros países. Eso ustedes lo pueden ver en el sitio de Judith Gaines. Ustedes pueden ver inclusive por el análisis semanal de la parte fundamental solamente, es incluso mayor que el valor estándar que está en el sitio web de nosotros, inclusive. Pero aún así, les vamos a dar el acompañamiento personalizado. Todos estos 2 servicios tendrían un valor de 10.900.000 o $4.200, pero se los vamos a dejar. Yo creo que aquí hay un error. Bueno, no, no, está bien. Vamos a dejarles esta promoción solamente hasta el 31 de enero, para que arranquen el año, todo el 2019 bien informados, tomando sus estrategias, contando con nosotros. De verdad, el próximo webinario va a ser el jueves, perdón, me estoy confundiendo las fechas, jueves 7 de febrero, vamos a hacer otra promoción, pero ya no tan baja. Entonces, solamente les vamos a sostener esos precios hasta el 31 de enero para que arranquen todo el 2019 ya con un acompañamiento, un análisis mucho más avanzado. Tienen las 2 alternativas, los invitamos, inviertan en ustedes mismos. Créanme, es una inversión y nuestros clientes que los han tomado todos, de verdad, inclusive muchos antes de terminar la capacitación ya han librado la inversión que han hecho. Entonces, es totalmente, digamos, casi que una satisfacción garantizada. Los invitamos entonces a inscríbanos en info@invertir en café o al WhatsApp 13 que está en pantalla. Si estoy interesado, cuál promoción quieres tomar, el análisis de mercado que está ahorita en pantalla o el análisis de mercado acompañamiento más el entrenamiento intensivo. Entonces, los invitamos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos el 8 de febrero, jueves. No pude con esta fecha, jueves 7 de febrero. Nos vemos. Envíenos sus sugerencias, qué tema quieren que hablemos y muy probablemente los tengamos en cuenta. Entonces, Judy, thank you very much for joining us. You're very welcome.
Ok, gracias a todos, gracias Judy. Y Buenas noches. ok, gracias, que muchos saludos de Judy y un abrazo a todos, gracias, Dios los bendiga. Chao, chao. Okay, bye. Ok, bye.